¿Qué onda? Bienvenidos al Show del Bombón para este segundo episodio. Pues ahora traigo de invitado a un gran amigo, colega, ingeniero Jaime Muñoz. Agárrate un bomboncito, ¿no? ¿Cómo estás, hermano Jorge? Un gusto estar contigo, apoyándote. Igualmente. Pues el tema de hoy va a tocar ahora de fútbol. La vez pasada fue de fútbol americano y quiero agradecerles por todo el apoyo. Muchas gracias y pues ahí se aceptan sugerencias de lo que quieran que hablemos. Y pues ahora ya iniciando con este tema, nos va a tocar hablar de los mundiales de fútbol, los que ha habido del 2002 para acá, que ha sido el de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Vamos a iniciar con el Mundial de Corea y Japón, más que nada haciendo énfasis en la actuación de la selección mexicana también. Okay. ¿Quieres empezar dando un inicio con una introducción de la selección mexicana? Pues de la selección mexicana, pues para variar la historia, entró Javier Aguirre de bomberazo, después de que el Ojitos Meza pues pasó de panzazo a las eliminatorias. Y no, pues es que lo del Ojitos Meza sí fue algo pues muy lamentable, ¿no? Porque venía de hacer 3 campeonatos con el Toluca y lo llamaban a la selección y nunca hubo pues nada positivo de su tiempo que estuvo, ese año y medio que estuvo más o menos en... Pues lamentablemente siempre es la misma historia. Bueno, fíjate, del 2002 hasta acá, más de 20 años con la misma. Y Javier Aguirre sigue sacando las papas al fuego. Pues hay más o bombero. menos, se va a ver. O sea, ya pasaron y todo, pero a ver qué papel hacen. Yo espero que, pues que lo mismo, que pasen la primera fase y queden eliminados en la segunda. Siendo, pues realistas, creo yo. No sé tú cuál sea tu predicción. Para el Mundial que viene. Sí. No, yo sí los veo haciendo algo decente, yo creo, ¿no? ¿Qué es decente? Llegar a cuartos. Les puede tocar una llave pues que esté accesible, siempre y cuando queden de primeros de su grupo. Carnal, hablando del 2002, la más accesible era Estados Unidos. Sí. Y ahí era la oportunidad perfecta de llegar a los cuartos de final y les hubiera tocado a Alemania, que ahí sí ya va a estar muy difícil, pero debieron de haberle ganado a Estados Unidos, aparte de que venían muy bien, venían jugando muy bien. Le ganaron a Croacia, le ganaron a Ecuador, ese Ecuador estaba fuerte, igual esa Croacia venía de llegar a un tercer lugar en Francia 98, y pues en el tercer juego le fueron ganando a Italia con el golazo de Borghetti de cabeza. Sí, el de cabeza, el mejor de él. Que dejó parado a Buffon, y pues ya en octavos todo parecía que era accesible ganarle a Estados Unidos por cómo venían jugando, además de que Estados Unidos pasó de panzazo a la siguiente ronda, perdiendo con Polonia, y pues jugaron horrible. Pues sí, recuerdo ese partido, eran en la noche, ¿no? En la madrugada. Sí, ese juego fue a las puras 12 de las puras 12 de la noche, y el Landon Donovan pues hizo lo que hizo. Hizo pedazos a la defensa. Fíjate, ahí está el tema, y es lo mismo que le pasa a las Chivas, que cuando se ocupan los líderes, como por ejemplo el Rafa Márquez, pues ¿qué hizo? No, desaparecen. Sí, se hizo expulsar, aparte de que no apareció, al final se hizo expulsar con un cabezazo, ¿no? Parecido al de Zidane. Sí. No, casi le rompió la cabeza, era un negrito, me acuerdo. Sí, a Kobe Jones. Ey. Fue a Kobe Jones. En ese mundial... Qué raro que sea negro y se llamara Kobe, pero... En ese mundial, la verdad, es muy criticado ese mundial por todos los amaños que hubo ahí, las ayuditas a Corea, más que nada. A Japón no se le vio que le ayudaran mucho, pero a Corea, por ser el local, pues le anularon varios goles a Italia, a España, en octavos y en cuartos, y lograron eliminarlos y llegar hasta semifinales. Pero yo tengo buenos recuerdos de ese mundial, no sé si sea por la edad que tenía en ese momento, pero como que me da mucha nostalgia y yo me acuerdo divertirme mucho viendo los partidos de ese mundial. Sí, estamos como en tercero de primaria, por ahí, ¿no? Sí, pues yo teníamos que 9 años. Por ahí. Sí, ahí fue donde más me empezó a nacer el gusto por el fútbol. Creo que era cuando más fanático era del fútbol yo. Sí, éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Porque también las Chivas, pues venía de ser campeón con el Tuca, ¿no? Bueno, en el 97 fueron campeones. O sea, no tan... Y ya luego fueron campeones más adelante
Y luego las finales con Westerhoff y todo eso. con Pumas. Bueno, Pumas. que la voló el Medina era, ¿no? Rafa Medina. Así es. Y Entonces, pues más que nada de ese mundial, lo que más tengo presente, pues aparte fue el juego de Brasil, la manera en que jugó el yoga bonito, pues terminaron invictos, ganando todos sus juegos. sí, Se vieron dominantes. y en la fase de Ronaldo grupos. como el Cole Palmer, ¿no? Ahorita en el Mundial de Clubes que pues lo hace ver bien fácil, ¿no? Nada más tocaba la pelota y Sí, facilito. la verdad ahí estaba en su mejor momento Ronaldo, y a pesar de que fue ya después de la lesión esa que tuvo Ajá. con el Inter. Y la gran sorpresa de ese mundial fue Turquía. No se esperaba mucho de ellos y lograron llegar hasta semifinales y quedarse con el tercer lugar. La verdad fue una gran actuación con buenos jugadores como Hakan Şükür, Hasan Şaş, Umit Davala. Tenían ahí varios buenos jugadores. El portero, Rustu Redberg, tuvo un super mundial. Ya luego se fue al Barcelona y no hizo nada, pero en el mundial se vio muy bien. De las decepciones de ese mundial, Francia venía de ser campeona Con en Zidane. el 98 con Zidane y no hizo nada, se quedó fuera en la fase de grupos, perdiendo el juego inaugural contra Senegal, que también fue una gran sorpresa en ese mundial. Llegó a cuartos, que le eliminó precisamente Turquía con un gol de oro, me acuerdo. En ese tiempo se usaba el gol de oro. Sí, me acuerdo del gol de oro. Fue el último mundial Del gol de oro. en el que se usó el gol de oro. Ya luego en una Confederaciones y Copa Oro se usaron los goles de oro. ¿Te acuerdas el gol del Dani Osorno Sí. en una final contra Brasil? Y ya después de ahí se implementó el gol de plata, un año. No funcionó y ya lo terminaron dejando en tiempos extra nomás. Recuerdo regulares. mucho de ese mundial, el balón. El balón es de los Sí. que más me Estaba gustaron. muy bonito ese balón. Sí, fue de sí. los mejores balones. Aquí está el álbum del mundial, completito. Así no están pegadas las hojas. Sí, muy buenos recuerdos de este mundial, la verdad. A mí siempre me ha gustado mucho la selección de Italia y aquí en este mundial fue una Fue decepción. decepción. Pero pues en el siguiente mundial se viene lo bueno ahí. Pues sí, fue ¿Tú qué es lo que más recuerdas de este mundial, de Corea y Japón? pues a Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Juninho, Cafú, Dida. Era un equipazo. Era un equipazazo. Y pues la Alemania de Oliver Kahn también. Muy buen mundial se aventó Oliver Kahn. Sí, Sí, sí. tuvo varias salvadas en los momentos importantes. Me acuerdo en el juego contra Estados Unidos, precisamente en cuartos de final, salvó una en la línea. Estuvo muy cerca de empatar Estados Unidos. Y tuvo la pifia, ¿no? En la final. El primer gol fue Lástima. pifia de él, ¿no? Sí, el primero. Dio el rebote y Ronaldo Ajá, metió el y primer nomás- gol. Pero sí, a mí en lo personal, tengo muy buenos recuerdos de este mundial. Ya en Alemania 2006, pues llegó el Bigotón, la Volpe, Equipazo. armó un gran equipo para la selección, pasó caminando, como él mismo lo dice. Pero ya después de las confederaciones, como que hubo un bajón, ¿no? Que tuvieron una muy buena confederaciones un año anterior, Ujú. dándole juego a Alemania, Argentina, ganándole a Brasil. Que nos eliminó Argentina con un gol del el que juega en el Cruz Azul, ¿no? El Luciano Figueroa. El güero Sí, ese. que Salcido primero metió un gol, un golazo, en tiempo extra, pero empató. Luego Figueroa y ya en penales perdieron. ¿Te acuerdas que la picó el Gonzalo Pineda en el quinto penal? El Gonzo. Pero en el sexto penal, ya en muerte súbita, Ricardo Osorio falló el penal. Una lástima. Ya como que de ahí el equipo se fue para abajo porque el Mundial ya no funcionaron igual. Pero jugaron muy bien, por ejemplo. Jugaron bien el juego contra Argentina. No, pero, o sea, pues fue el gol del Mundial el que nos eliminó, ¿no? Sí, pero la fase de grupos fue mala. Pues, Empataron con Angola, a Irán le ganaron ahí nomás, con Portugal perdieron. Eran cabeza de serie México en ese mundial. Y pues no aprovecharon eso para poderse. Bueno, les iba a tocar Holanda de todos sí, modos. o sea, de todas maneras, por donde Sí, vea va a estar de difícil. la chingada. ¿Te acuerdas de ese juego de Holanda a Portugal? La batalla de Nuremberg, Sí, sí, sí. que Las- hubo como 10 tarjetas en total. Pues Como Holanda es un equipo cuatro rudo, ¿no? rojas. Ahí Holanda quedó fuera en octavos. Gran torneo de Portugal,
quedó en semifinales. De la mano del bicho. Sí, fue el primer mundial de Cristiano Ronaldo. Ahí empezó una leyenda. Una leyenda. También empezó la leyenda de Lionel Andrés Messi. El mejor de todos los tiempos. No, para nada. Porque dices que no. Claro que no es el mejor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es el mejor? Mira, yo le voy al Real Madrid. Pero cualquier persona que diga que Messi no es el mejor es un necio. No hay otra forma de decirlo. Creo que es mejor Pelé y Maradona. ¿Cuántos partidos viste de Pelé? No, pues yo de verlos en vivo, ninguno, ¿no? Pero la magia que daba y es simplemente... La magia de Messi en las Champions, no me digas. A mí en lo personal me gusta más Cristiano que Messi. No estamos hablando de lo físico. No, pues también le gana en lo físico, definitivamente. Impone más y es un líder, cosa que yo no veo en Messi. Yo nunca he visto que sea un líder. ¿Y este mundial que se ganó qué? Muchas ayuditas, ¿no? Como parecía Corea en el 2002. ¿Tú crees? Penales en todos los juegos. No lo sé. Para mí no. Fueron muy favorecidos, para mi gusto. ¿Y el mundial pasado que perdieron contra Alemania? ¿Pero qué? ¿En qué los favorecieron? ¿Alemania? ¿En qué? Mira, no es fácil llegar a un segundo lugar. La falló llegar a Higuaín. no. Por eso, dime cuál ha sido el mejor papel de Cristiano. Semifinales. Ok, ¿y Messi? No compares el equipo que trae Argentina con el que trae ¿Cómo Portugal. No? ¿Cómo no? ¿Cuál? Durante muchos años, Portugal fue cargada por Cristiano. ¿Y Argentina por Messi? No. Argentina sin Messi. Argentina siempre ha tenido buenos jugadores. No a la talla de Y cuando Messi. anduvo muy flojita, ¿en qué se quedaron? En octavos, Mira, ¿no? ¿cuántos balones de oro tiene Messi? Bueno, eso ya es en clubes. Estamos ¿Cuántos? hablando en selección, ¿no? No, en todo. Y estamos diciendo el mejor de la historia. Para mí sí es Messi. Yo le voy al Para Real mí Madrid. es Cristiano. De la historia. No, actualmente. O sea, ni siquiera entre lo ellos pones, dos. ¿no? Entre ellos dos. Para mí ha sido más influyente Cristiano que Messi. Puede tener más talento natural Messi, pero la preparación, la disciplina, todo lo que ha logrado Cristiano, para mí No, eso sí, es más de admirarse. Ok que lo admires más, pero como futbolista creo que es mejor Messi. Más Pero de talento. eso no se trata la Más conversación. talento, más talento. Bueno, está bien. Te la doy por más talento natural, de que nació para el fútbol prácticamente. Pues para mí sí es el mejor de la historia. ¿Y luego? Bueno, recapitulando ya, nos extendimos mucho aquí contra Messi y Cristiano, pues fue un gran mundial. Mi selección, aparte de la selección mexicana, la selección que siempre he apoyado y me ha gustado es la de Italia. Fueron campeones en este mundial. ¿Por qué Italia? ¿Por qué Italia? Pues no sé qué sea, la verdad. Los jugadores siempre me ha gustado, me gusta el estilo, que es un estilo, sí, defensivo, pero con mucha personalidad, mucho carácter. Sí. Con picardía, ¿no? Sí, y que saben definir y son contundentes. La que tienen la meten. Ese mundial de Alemania, pues la verdad mis respetos ahí con Hubo muchas figuras en ese mundial, una combinación de jóvenes y veteranos en todos los equipos muy buena. Creo que si nos ponemos a ver los últimos mundiales en la que ha habido más talento acumulado es en Alemania 2006, yo creo. Yo también creo que sí. Estaba Figo, en Portugal estaba Figo, que era el veterano, y estaba la joven promesa que era Cristiano Ronaldo. En Argentina pues había una combinación de Riquelme, Messi, también estaba Sorín, Aymar, Crespo. Fíjate. En México pues era una buena selección. Yo no estuve de acuerdo en que dejaran fuera, por ejemplo, a Cuauhtémoc Blanco de ese equipo. Yo sí. Tú sí. Yo sí. ¿Por qué? A ver. Porque no me gusta el estilo de juego y no se adaptaba al estilo de juego de Cuauhtémoc Blanco se podía adaptar a cualquier estilo de la juego. Volpe. El talento que tenía, la picardía, no la tenía ningún jugador en ese momento. ¿Sabes quién la tenía también? También lo dejó fuera. El Bofo. Sí, pero es lo físico, ¿no? Del Bofo. Ahí todavía estaba en su buen momento el Bofo. Sí, lo llevaron en el 2010 cuando ya iba de salida. Pero en el 2006, pues, era un jugador muy talentoso.
Pues para mí fue la mejor selección mexicana que me tocó ver, sin lugar a dudas, la de la Volpe. A lo mejor en talento sí, pero En talento y en juego colectivo. en juego no, en las confederaciones sí. Pero ya en el Mundial, A ver, ¿cuál otra? la del 2014, fue la que mejor jugó en el Mundial, para mi gusto. Fue la que estuvo a nada de llegar a cuartos de final. Estuvo más cerca la de la Volpe. Claro que no, minuto 87 seguía 1-0 a favor México contra Holanda. Por eso, pero se dejaron encimar muy gacho. Sí, ahí hubo un mal planteamiento del Piojo. No hizo buenos cambios. Y en el 2006 fue en tiempo extra el gol de Maxi Rodríguez. Sí, un golazo. Entonces, ¿cuál estuvo más cerca? Yo creo que tuvo más chances de aniquilar a Holanda la del 2014 que la de México en el 2006. No tuvo jugó chance. bien, pero dime en qué momento estuvo encima de Argentina, o sea, dominando. Nunca estuvo encima, Nunca. pero estuvo la moneda en el aire. Para mí estuvo la moneda en el aire. Y en el de contra Holanda no estaba la moneda en el aire, estaba Holanda sí. Y Pero México, seguía el desde juego que a metió el favor gol de México, desde que metió el gol México Sí. se dejaron atrás muy Sí, gacho. hubo malos cambios. La entrada de Aquino por Giovanni, muy mal cambio ese. Y desde ahí- Aquino. sí. Creo que desde ahí se desmoronó el equipo y se echó para atrás y Holanda pues empezó a tirar con todo hasta que cayó el gol y ya luego pues no era penal, ¿no? Al final, Que para mí sí era. que para mí también era penal. Hasta que Ahí, al fin- sí hasta que al fin coincidimos, para mí también era penal. Rafa Márquez dio los motivos para que Sí. fuera penal. Que sí, que el otro hizo un La vendió, sí. la vendió muy bien, pero sí dio motivos para que el árbitro marcara penal, desgraciadamente. Una lástima porque esa selección venía jugando muy bien y venía motivada. El Piojo Herrera pues siempre se ha demostrado que es un gran motivador, es un porrista, Sir Alex Puercuson. pero yo creo que esa selección le iba a tocar Costa Rica en cuartos de final. Pudo haber llegado a semifinales esa selección. Pudo haber llegado, pero sigo sintiendo que la del 2006 tuvo más cerca. Se hizo muy necio la Volpe, creo yo, al final de ese proceso. Empezó muy bien y, como te digo, la Confederaciones fue magnífica, pero se volvió muy necio y se casó con sus mismos jugadores y ya no... El orgullo no convocó a Cuauhtémoc, no convocó al Bofo, no convocó al Venado. Llegó el Chiqui García. Llegó al Chiquis García, a su yerno. Pues sí, era eso. Así no son las cosas, pues. Y en el Mundial se vio esos resultados. Jugaron bien contra Argentina, pero la fase de grupos fue mala. Regular. Regular. Pero mira, los equipos campeones o los grandes europeos también tienen fases de grupos muy regulares. O sea, Sí, sí, de acuerdo. No, a veces empiezan lentos los equipos, pero ahí no... Y México ha tenido grandes primeras fases y no ha servido de nada. Sí, como la del 2002, No sirve de nada. que fue una decepción total en el juego contra Estados Unidos. Pues ya pasando a la del 2010, en Sudáfrica, pues esa selección, la verdad, nunca se le vio mucho, ¿no? Igual pasó lo mismo, estuvo Hugo Sánchez primero, se aventó el papelón en los Olímpicos, en el preolímpico, con la gran narración de Martinoli, que no le pudieron meter el último gol a Haití. El único haitiano. El único haitiano en el que había área. en el área. Pues ese fue el motivo del despido de Hugo Sánchez. Llegó Sven-Goran Eriksson, En paz descanse. en el paz señor. descanse, pero nunca se adaptó al ambiente de la selección mexicana, no pudo mostrar su esquema bien con los jugadores y pues nunca se vio el equipo bien enfasado, pues no coordinaban bien. Nunca tuvieron un buen momento como con el Ojitos Mesa y pues lo terminaron corriendo y llegó de bombero otra vez Javier Aguirre, que sí levantó bien al equipo. Pues que igual es un motivador. Sí, Vamos a y echarle huevos. por lo menos pone orden, ¿no? Por lo Pone menos lo orden, respetan. Y pone orden y se logra el objetivo, pero ya que se logra el objetivo, quién sabe qué pasa, que no puede dar ese salto, ¿no? Creo yo. Yo creo que falta liderazgo mucho en jugadores como Rafa Márquez, que en los momentos que se ocupa, pues la neta no Sí, jaló. la verdad Rafa Márquez fue un jugadorazo.
en el Barcelona y en donde estuvo. Y en la selección jugaba muy bien también, pero en los momentos claves siempre terminaba con una indisciplina, haciéndose expulsar. Una desconcentración. O desconcentrándose o provocando un penal, ¿verdad? Que fue lo que pasó en el Mundial de 2002 y en el de 2014. En el de 2006 no le podemos decir mucho, ni en el de 2010. Creo que ahí sí demostró ser un buen líder en los dos mundiales. Nos tocó contra el anfitrión, contra Sudáfrica. El golazo del Shabalala. Shabalala. Que fue lo único que hizo en su perra vida el vato. Pero qué golazo, ¿eh? Eso sí. Qué golazo de Shabalala. Sí. La verdad, y empató Rafa Márquez ese juego. Ajá. Casi cerca del final del juego. Y luego pues viene la victoria contra Francia y ahí es cuando nos ilusionamos todos, como siempre. Empezamos cosas chingonas. Empezamos a imaginar cosas chingonas. Interesante. El Chicharito haciendo su primer gol en los mundiales. Un golazo. Fue un buen gol. Se quitó al portero, ¿no? Se quitó muy bien al portero y ya luego Cuauhtémoc con su... que nunca falla penales. Lo cobró con mucha personalidad. Y fue una victoria muy buena de 2-0 contra Francia. Una lástima que ya después de eso, quién sabe qué pasó, que se apagó el equipo. Con Uruguay tenían la posibilidad de que empatando se llevaban el liderato del grupo y les hubiera tocado Corea del Sur. Pero pues como siempre, cuando necesitan hacer algo así, no sé qué les pasa, y terminan perdiendo contra Uruguay, jugando muy mal. Pero pues ese Uruguay venía muy fuerte, sí. Cavani. Pero jugó muy mal México el partido. Pues no hizo nada. Sí, se les bajaron los calzones. Entonces les terminó tocando Argentina otra vez. Para variar. Y pues ya ese juego fue un desastre. Sí, el que le regaló Osorio. Osorio regala un gol, luego un fuera de lugar. Al final, pues ahí en el segundo tiempo jugaron mejor. El Chicharito metió un gol, un muy buen gol. Pero fue una actuación discreta, ¿no? De las elecciones en el 2010. ¿Qué le pasó al Chicharito? Era bien bueno y... Sí, ahí el Chicharito estaba en su mejor momento. Joven, centrado. Con pelo. Más maduro que ahorita. Más maduro, con pelo. Sí, guapo. Bueno. Pero ese mundial, pues las bubucelas dieron mucho de qué hablar. Mucho ruido en los estadios. Fue un mundial con mucha aura, ¿no? Como que tuvo mucho... Sí, la Yabulani, que todos se quejaban. Sí, la pelota controversial, ¿verdad? Controversial, la Yabulani. Que Diego Forlán la perfeccionó. Sí, ¿no? La usó para hacer el... Fue el mejor jugador del torneo, yo creo, ¿no? Definitivamente. Uruguay, pues, que dejó el juego ese de cuartos de final contra Ghana. Creo que fue el mejor juego del Mundial. Fue bastante loco ese juego. Fue la goleada... no. Que quedó 1-1. Se fue que al final tuvieron los de Ghana para ganar en tiempo extra y pues la salvó con la mano Suárez y lo expulsaron. Que falló el penal. Y falló el penal a Samoa Gyan. Un crack Suárez, la verdad. A Samoa Gyan era un crack también, de Ghana. El mejor jugador africano para mi gusto. Tuvo en los mundiales por lo menos. Tuvo 3 muy buenos mundiales con Ghana. Y se terminaron yendo a penales. Una lástima lo que pasó ahí, porque yo estaba apoyando a Ghana en ese momento. Me gustaba ese equipo africano. La verdad, yo siempre, ahorita que decías que tú Italia, yo siempre apoyo a Argentina y Uruguay. Me gusta mucho el juego sudamericano de picardía, de garra. Mucha garra. Mucha garra y sí. Muy cochinos también. Picardía. Pero para mi gusto, pues fue un mundial divertido, el de Sudáfrica. Sí, chilo. Y pues muchos temas. Y luego la canción, creo que es la mejor canción de los mundiales. Samina Mina. Waka Waka. Pues muy buenos recuerdos en la prepa todavía. En la prepa, uff. Me acuerdo que nos ponían los juegos ahí en el salón. Sí, también nos lo volvieron a poner. Pues terminó campeón España con su tiki-taka. Pues ahí la verdad fue un dominio de 4 años muy bueno de España, del 2008 al 2012. Sí, fue la generación dorada. La generación Xavi, dorada de Iniesta. España.
La verdad, Niño Torres. era un equipo muy ordenado, que casi no recibía goles. Y sí, ganaban con lo justo, ganaban 1-0, 2-0, pero Sólidos. muy sólido el equipo. Casillas. La final, pues fue una final muy cerrada con Holanda. Lástima que a Holanda se le sigue negando el Mundial. Sí. 3 finales, 3 perdidas, con Alemania, Argentina y España. No han podido levantar el trofeo, Ni lo hará, creo. ni lo harán. Yo no. ¿No? ¿No los ves? Pues Yo- ahorita en este mundial al menos no. No. Sí, ahorita tampoco los veo. No creo que tengan los jugadores para ganar un Mundial. Pero, pues la verdad fue un Mundial emocionante. Las semifinales, pues la de Holanda-Uruguay fue una muy buena semifinal. Un golazo de Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst. de lejísimos. Un Lateral, buenísimo. muy buen lateral. Se quejaron ahí los uruguayos, ¿no? Del arbitraje. Pues es la picardía también, pero ah, No pudo jugar ya Suárez no debían. por la mano, por la expulsión. por la expulsión del juego pasado. Pero sí, fue un muy buen mundial. Ya pasando al Mundial de Brasil, pues ese mundial también fue muy bueno. Muchos goles hubo en ese mundial. Muchos goles, En especialmente especial ahora sí. En un juego. Especialmente a Brasil, ¿no? Ahí, la verdad, México estaba en crisis. Llegó muy mal. Bueno, antes de llegar al mundial, con el Chepo de la Torre fue un desastre. Estuvieron así de quedarse fuera del mundial. Y pues, gracias a Estados Unidos, se logró pasar al repechaje. La selección venía jugando horrible, no se veía por dónde, pero desde que llegó el Piojo Herrera, levantó a la selección, puso su estilo de juego y la verdad funcionó muy bien. Golearon a Nueva Zelanda en los 2 juegos de repechaje, ¿A quién? a Nueva Zelanda. Bueno, se cumplió Pues se lo que se cumplió. tenía que hacer. Aparte que fue un equipo parchado, llegaron con puros del América prácticamente, que era la base de la selección en ese momento. Y llegaron al Mundial sin expectativas. No se esperaba mucho de esa selección, pero para mí fue la selección que mejor jugó en los últimos mundiales. Para mí. Creo yo que Para ti fue esa de la base del América, ¿no? Y te agüitaste de que no llevaran a Cuauhtémoc. Mi pregunta es, ¿a quién le vas después de las Chivas, según? yo siempre le voy a las Chivas. Ok, Y claro, apoyo a mi equipo de mi ciudad, ¿no? A Mazatlán. Mazatlán. Pero siempre le voy a ir a las Chivas. Pero en ese momento la base era la América. No, pues di si eres americanista de closet, se respeta. Hay que ser objetivos. ¿Qué? Que en ese momento Chivas estaba muy mal. Fue la, Sí, la peor época de las Chivas. No, de eso no estoy diciendo nada. Pero de eso a que haya sido la mejor selección que ha jugado, para En mí el es la de en la el Volpe. Mundial, sí. En el Mundial, para mí es la de la Volpe. Sí, porque tú nomás piensas en la Volpe. ¿Qué tiene O sea, que ver eso, güey? Siempre, toda la vida, para ti la Volpe es el mejor entrenador y La verdad, sí. El que ha traído a la selección, que yo he visto, para mí sí. es muy necio, ¿Yo? como tú. Ok. Pero a mí me gustó mucho cómo manejó el Piojo Herrera esa selección. Quedamos que nos íbamos a respetarnos sin ataques Es personales. que no ayudas. También tú. Yo no te he dicho nada a ti, güey. Pero volviendo al tema del Mundial, porque pues te encanta salirte del tema. Eres Para- un estúpido. Contra Camerún jugaron muy bien. Nomás ganaron 1-0, pero estuvieron dominando todo el partido. Contra Brasil se defendieron y lograron con una gran actuación de Ochoa aguantar el 0. Y contra Otra vez mamando a los del América. Hijos. Ochoa era un monstruo en ese mundial. No, sí, está bien. Mejor que Osvaldo Sánchez. No, yo no hablé de Osvaldo. Y ya en el juego final contra Croacia, creo que fue el mejor juego de México. Ganaron contundentes 3-1 en el juego que tenían que ganar para pasar de grupo. Ese mundial, pues creo que un equipo que se destacó mucho, aparte de Argentina y Alemania, fue el Chile. Chile tuvo un buen mundial, le ganó a España. Que también fue su generación dorada, Era su ¿no? generación Alexis, dorada y ya luego Vidal. ganaron las Copas Américas. Ya. Argelia
fue un africano digno en ese mundial. Le dio batalla a Alemania en octavos de final, hasta tiempo extra. Estuvieron cerca de eliminar a Alemania. Y se coronó. Pero la verdad, Alemania estuvo muy dominante en ese mundial. Se coronó. No, sí, después de la madriza a Le gana- Brasil. Sí, primero madrearon a Portugal en fase de grupos, que los dejaron fuera en fase de grupos al bicho. ¿Y Messi en qué quedó? Messi quedó en segundo, haciendo nada en el mundial. Nada. ¿Qué hizo en ese mundial? Chécalo, pero bueno. Un gol Irán, creo nomás, ¿no? Fue lo más relevante. Pues sí, pues sí. Esa selección la cargó más Mascherano y Di María. La verdad que para mí, en lo personal, Di María es el jugador más infravalorado de la historia. Es un crack para mí. Sí. Sí, está entre los mejores. Se merecía un Balón de Oro el vato, para mí. Para mí fue más importante Di María en todos los torneos prácticamente que Messi con la selección. También el Madrid, a pesar de tener a Cristiano, el vato para mí fue una... Pero no hizo mucho en el Madrid, Di María. ¿Por qué no? Le ganaron la Champions al Atlético con la asistencia de él. También creo que fue en tiempo extra. Fue la única Champions, ¿verdad? En ese momento. De él no recuerdo, pero recuerdo eso. Pero pues para mí es un crack. Mira, Sí. si me quieres dar la contra, está bien. No, De eso se va a para mí, tratar, para está mí es bien. un jugadorazo, Di María. Y pues creo que lo ha demostrado Así es. más que nada en la selección. Pues en ese torneo, ¿qué más quieres decir tú sobre el Mundial de Brasil? Pues ¿Qué pasó con Brasil? a mí en lo personal me agüitó un poquillo que América había sido de los americanos y pues fue a ganarse un europeo ese mundial. Yo se esperaba que ganara Brasil. Yo sí quería que ganara Tenía Alemania que... No, yo sí contra quería. Argentina. Me refiero contra Argentina. Yo sí en ese mundial le iba pues a Brasil. Estaba Increíble. Neymar en sus... Gran momento, pero no Gran tenía mucho momento. apoyo en la selección. No tenía apoyo, Era pues él- sí estaba muy solo. Era él solo prácticamente. Sí. Tenía a Fred de delantero. Alfred, el que se tomó que como 50 caipiriñas, dijo que nomás habían sido 30. Pero pues así es siempre. Pero ha sí fue sido una Brasil muy débil, ¿no? La verdad que sí, una Que Brasil llegó a muy débil. semifinales, cosa que no han podido hacer las demás Brasil, ni la del 2006, ni la de 2010, ni la de 2018, ni la del 2022. Pero no jugaba bien esa selección No. y pues lo demostró en las semifinales. De hecho, para este mundial tampoco les miro que Sí, tengan... no tampoco. Bueno, llegó Carlito Ancelotti, Llegó Carlito, pero pues ojalá puede pues, levantar pueda al poner equipo. orden. Sí, es lo que necesita esa selección, orden. Mucha indisciplina, creo yo, ¿no? Sí, pero... Especial de Vinicius. De todos. Pues sí, 2014. ¿Qué es lo que más recuerdas tú de ese mundial? El 7-1. Sí, pues sí, lamentable. Sí, fue algo histórico. Las lágrimas del David Luiz, ¿no? Que qué mal jugó. Malísimo. Que metió un golazo Un también. golazo contra Colombia, pero ya después se olvidó que tenía que defender. Ese también fue, yo me acuerdo de James, ¿no? En ese Una gran mundial. sorpresa Colombia en ese mundial, ¿eh? Liderados por James Rodríguez. Falcao se perdió el mundial por lesión Por lesión justo antes. y jugó súper bien. Colombia dominando la fase de grupos, ganando bien y le ganó a tu Uruguay 2-0 con un golazo de James. Golazo de James. Sí, sí, fue su mundial. De ahí se fue al Madrid y ya no. Yo creo que Colombia le hubiera dado más pelea a Alemania que Brasil en caso de que hubiera accedido a las semifinales. ¿Quién sabe? No hubiera quedado 7-1. Pues no, también lo veo complicado para que hubiera sido así. Y la final pues fue una final muy cerrada. Higuaín tuvo para ganar el juego, la voló. También el de Boca, que luego se fue al Inter, uno que tenía Palacio, Rodrigo Palacio, Rodrigo Palacio. que también voló uno. No tenían buenos delanteros ahí Argentina. Es que ahí no entiendo por qué no metieron a Tevez, no lo llamaron No al lo Mundial a llamaron, no Tevez. fue al Mundial. Ya iba en bajada, Tevez. No creo, no, es un crack. Tevez era crack. Pero ya no venía jugando muy bien en ese tiempo ya. Sí, fue un gran jugador. No, a mí sí me gustaba en ese tiempo. Yo, para mí, pues, no sé por qué lo hayan dejado fuera, pero Prefirieron al Pipita Higuaín. ¿de dónde? ¿No? Tenía buen momento en ese entonces el Pipita. Pero sí, falló muy feo en el Mundial.
Lástima. Y Messi desaparecido en la final, como en casi todas las finales, ¿no? Nada más checa cuántos campeonatos tiene y dices, ya sí estaba Pero desaparecido. en cuántas ha sido relevante él. Pues, Sí ha ganado finales, pero pues, con Argentina, lo que han ganado, por ejemplo, en la Copa América, la que ganaron la primera, ¿quién hizo la diferencia? Di María. crack. Es que sí resalta a veces Di María porque se va la marca con Messi. Toda la marca se va a Messi. Pero pues es parte del juego y aún así pone el... En las finales contra Chile, hasta fallando penales, Messi. Pues los grandes también fallan. ¿Cómo ves? Pero bueno, ya yéndonos para Rusia 2000. También no se acuerdan de que en ese mundial México traía más potencia y Vela no quiso ir y se quebró el Chapito Montes. Se quebró. No sé si se acuerdan. Sí, ahí pues Vela ya estaba con sus caprichos de no querer ir a representar a la selección. Una lástima porque un gran talento, pero le faltaba amor al fútbol y a México. No, pero también yo entiendo al Vela ahí de que tenía que salir a sándwich y todo eso como que... Bueno, es parte de... Ya sabemos quién manda aquí en la selección, ¿no? Entonces, ¿Quién? ¿Tu Televisa, padrino? ¿O es Azcárraga, tu ídolo? no, para nada. Pero es el que manda, desgraciadamente. Y sí, la lesión del Chapito Montes fue una tragedia eso, porque fue el mejor momento del Chapito Montes. Era el mejor jugador de León, mucho mejor que el Gullit Peña. Que él, oh. Ahorita que andaba pisteando me acordé del Gullit. Sí, una lástima, porque fue innecesaria esa lesión. No debió de haber llegado así. Por Sí, el la balón. barrida, ¿no? Sí, era un balón, ni siquiera estaba en el área. Y llegó como si fuera el balón más importante del partido. Era un amistoso aparte. En media No tuvo cancha. que llegar así. Aparte, el que tuvo la culpa en la lesión fue él. Él se entrellevó al otro, a Segundo Castillo. Pobre de Segundo Castillo, que él se quedó sin mundial también. No, también se quedó fuera. Se lesionó los ligamentos cruzados. Y el Chapito pues se rompió la pierna, tibia y peroné. Una lástima, ¿eh? Pero a imponer estilo el segundo, ¿no? O sea que sale bien trajeado ahora, ¿no? De técnico. Sí, ¿No lo has visto? Que No lo he sale, visto, fíjate. sale como de tigre acá. sí, pues pobre Chapito. Porque ya después de esa lesión pues ya no volvió a ser el mismo. No, ya nunca. Ni el Gullit tampoco. Ah, bueno. Ese sin lesionarse. Con puro pisto y pura fiesta. Ya para el Mundial de Rusia, pues se mantuvo el Piojo Herrera. Se mantuvo. Continuidad, lo que Ya- nunca se había visto. Se le dio continuidad y pues fue una buena decisión para mí. Se llegó al siguiente año, pues en la Copa Oro la ganó, con muchas críticas, pero la ganó. Pues todos la ganan. No, no todos. Bueno, Tu amiguito Osorio nunca la ganó. Juan Carlos Osorio. el colombiano. Pues no la ahorita- ganó, pero... Que ahorita vamos a hablar de él, por cierto. Pero Échale. sí, le ganó la final a Jamaica 3-1 en la Copa Oro. ¿A quién? A Jamaica, que eliminó a Estados Unidos en semifinales. Estamos en CONCACAF. CONCACAF. Estamos en CONCACAF. Claro, acá, pero entonces, se ganó. Está bien. Llevó un equipo B a la Copa América y la verdad, pues lo único relevante fue el empate que le dieron contra Chile de 3-3 con goles de Buoso. Vicente. Un buen naturalizado, ¿no? Buen. De los mejores. Rindió bien en la selección cuando se le llamó. Quedó fuera en fase de grupos, jugando muy mal contra Ecuador. Y ahí fue cuando empezó la guerra de Piojo Martinoli, Ujú. que Martinoli lo hizo pedazos en ese partido, diciéndole porrista, marketinero. Y pues ya luego en el aeropuerto Pues pasó lo que pasó. pasó lo que pasó, ¿no? Pues muy mal por parte de Miguel Herrera engancharse con eso Sí, y dejar que su hija le den una cachetada. sí, pues es que lo traen en la sangre los dos. Pues sí, Son bravos. pues sí, son bravos. Y pues sí, la verdad lo había criticado mucho el Piojo. Sí, Que pero diga, cuan- Martinoli al Piojo. Pero un técnico, un líder Debe tener temple. tiene que tener la inteligencia emocional para las Y pues cosas. nunca la ha tenido. No, jamás. Se quedó fuera de Estados Unidos en 94 por lo mismo, por por hacerse hacerse expulsar. expulsar. Y luego se peleó contra los jamaiquinos en un juego amistoso con Toros Neza. Siempre fue así. Siempre ha sido así, un cerillo.
Ajá. pero a mí se me hace un buen técnico. Ahorita pues ya está en la selección de Costa Rica. ¿Crees que lleve a Costa Rica al Mundial? Nah, ¿No? no. Para ti queda fuera del Mundial Costa Rica. Por culpa del Piojo, vas a decir. No, porque no trae jugadores buenos Sí, también. no trae una buena selección No Costa trae. Rica, pero yo creo que sí lo va a llevar. ¿Crees que haya 3 técnicos mexicanos en el Mundial? ¿Quién están? Tena, el Piojo y el Vasco. El Tena sí tiene más posibilidad, ¿no? ¿En qué lugar está ahorita en la clasificatoria? Pues ahorita ya están en la fase final. Hay 3 grupos de 4. Quedan 2 equipos. Pasa uno de cada grupo y 2 van al repechaje. Ya ves que ya cambiaron los repechajes ahora. No creo que haya 3. Definitivamente. ¿Dos? se me hace. 2 puede ser. Sí, es Y vas probable. más por Tena, entonces. Voy por Tena. ¿Crees que Costa Rica va a fracasar Sí, sí creo. en llegar al Mundial? Yo me mantengo a que va a haber 3. Veo a Guatemala, no tengo muy bien ahorita los grupos que quiere, pero creo que le tocó Honduras. Van 1,000 pesos. ¿A que no van los 3? ¿1,000? 1000. Arre. 1,000 pesos. ¿Qué es eso? Pues, para sellar la apuesta bien, ¿no? Arre. ¿Qué me vas a dar, terco? Una bebida exótica. Salud. Espérate, Ah, ya. Carnal, salud. salud. Un gusto ver. Le echaste un poquito al tuyo. Este vato, chale. Ah, Ay, Dios, está bueno, ¿eh? está bueno. Pero bueno, ya volviendo al Mundial de Rusia, gracias a esa bronca que tuvieron, A ver la botellita. gracias a esa agresión de Miguel Herrera, pues quedó fuera de la selección. Buenos tiempos en Los Cabos, en Mango Deck. Parece la isla de Epstein. Ya tiene sus añitos esa botella. En el La foto, ¿no? 2017. La foto. Bueno, continuando. Pues llegó Juan Carlos Osorio al mando de México. ¿Qué opinas de Juan Carlos Osorio? Pues que tengo opiniones divididas. Me gusta lo que propone, pero también... Para mí es pésimo entrenador. Pésimo. Sí, ¿me dejas hablar? Vas. Bueno. ¿Vas? Para mí el vato, o sea, trata de innovar, pero sí me saca onda que se la den de muy intelectuales Exacto. y dejan de ser prácticos. No me gusta estar de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo. Deja de ser como práctico el tema. Pero Sí, pues... muy ya metódico, Tiene muy- buenos aportes. Piensa que el fútbol es una ciencia y no es una ciencia el fútbol. El vato es un vato para fuerzas básicas o como para así inferiores y formar que el Muy jugador idiático. entienda. Ajá, Muy con- idiático. con ideas. Pero sí le falta a lo mejor ser práctico a veces. No, Sí. no está tan ondeado. Pues. Sí. Y pues, dime qué ha ganado. No ha ganado nada. Con México no ganó nada. Es el único entrenador que no ganó nada de México y eso que ha habido entrenadores muy malos. Pero han ganado algo, por lo menos una Copa Oro o algo. Este ni siquiera ganó Copa Oro. Lo eliminó Jamaica. No se le dio, no se le dio. Y en el Mundial, pues sí, dio hasta eso hay que reconocerle que la eliminatoria la pasó caminando, como la Volpe. Fueron, Sí, los, sí, fueron los sin dos despeinar. entrenadores que pasaron la eliminatoria fácil, porque a los demás sí se les complicó. Pero ya en el Mundial, pues dio una gran sorpresa ganando la Alemania, que ya luego se vio que Alemania Sí, estaba- no venía bien. No venía bien. Tan es así que hasta Corea También. le ganó a Alemania. Pero bueno, un gran logro ganarle a Alemania en el partido inaugural. Era la campeona en ese entonces. Pero bueno, ya en octavos, en el último juego de fase de grupos volvieron a la realidad, perdiendo 3-0 con Suecia, cuando empatando se evitaban a Brasil y les tocaba a Suiza. Como siempre, en el último juego, echan todo a perder, se confían, llegando de líderes y estuvieron cerca de quedarse hasta afuera en fase de grupos en un triple empate, pero ya luego Corea nos echó una manita ahí y pues ya en octavos no se vio nada.
Brasil dominó el juego a placer y ganó 2-0, sencillito. Sí, Neymar hizo lo que quiso en el Neymar campo. estaba jugando súper bien en Sí, ese estaba muy entonces, bien. bailó a México. Pues de ese mundial lo que más destaco es la actuación de Croacia, Sí, definitivamente. pues. llegando hasta la final con un equipo bueno, pero no espectacular. Tenía 4 o 5 jugadores muy buenos. Eran elite. Es algo que siempre yo platicaba con nuestro compa el Dani, que realmente todos los equipos siempre tienen un jugador elite. O sea, el Uruguay tenía a Cavani, Suárez, Colombia tenía a James en su momento, 1 o 2 elite. México nunca tiene un futbolista elite, nunca. En su momento Rafa Márquez. Rafa nada más. Márquez. El Chicharito tuvo un muy buen No, momento. Para mí no fue elite. Elite ¿No? mundial, no. Hugo Sánchez, que nunca apareció en la selección. Elite es de un güey que está en, bueno, que Y- jugó una final de Y Champions. Cuauhtémoc al revés, ¿no? Que nunca fue lead en clubes. O sea, era bueno, pero en selección jugaba muy bien. Pues sí, es la personalidad del vato. Y Hugo Sánchez lo contrario, ¿no? Espectacular, elite en equipos, en clubes, pero en selección nunca hizo nada. Nunca figuró. Pues para mí esa Croacia sí era un equipo Sí, con la varios verdad, Croacia, futbolistas elite. pues- Modric en su prime. Sí, y pues yo creo que Modric y Perisic, Mandzukic, Rakitic, eran 4 jugadores muy buenos. Y pues Francia la ganó fácil ese mundial, creo yo. Fíjate, el que más le complicó fue Argentina. ¿De Argentina quién? ¿Quién jugaba en Argentina? no, estaba muy mal esa selección, fue cuando pasaron a penitas. Como que Maradona estaba en las gradas Bien, bien drogado. bien cocodrilo. Sí. Y ya pues en Qatar pues una gran actuación de Messi, hay que reconocerlo, jugó bien, pero muchas ayuditas arbitrales, ¿no? Híjole, no estoy de México acuerdo. un desastre, no quiero ni hablar de México en ese mundial. El Tata Martino distribuyó a la selección. Pues sí, le iba a Argentina. Sí, pues sí. La verdad nunca estuvo aquí. Sí, se la pasó más tiempo en Argentina que en México, dirigiendo a la selección. Y con la complicidad de pues, los dueños, le dieron chance de hacer su... Sí, lo consintieron mucho. Como sintieran. Y pues una lástima. Porque pudieron haber llevado un equipo decente por lo menos y llevarlo a la siguiente ronda como todos los mundiales. Pero ni eso, ni para eso les alcanzó. Quedaron fuera de fase de grupos después de ¿cuánto tiempo? Casi 30 años. Bueno, más bien la última vez que han quedado en fase de grupos fue en 78. Que bueno, no fueron a los mundiales de Italia 90 y 82, pero en el 78 fue la última vez que quedaron en fase de grupos. Una lástima. Algo terrible, pues sí. Pues esos son los mundiales. Y el que viene a ver qué tal. Yo tengo fe en que Aguirre va a tener el equipo ordenado y pues si se pone una llave fácil, poder llegar a los cuartos de final. Es el tope que les veo yo, cuartos de final. Ojalá, carnal. Ojalá se dé. Ojalá. Por el bien de los mexicanos y a ver si gana otro mundial Messi para que ya calle bocas. No de va a los pasar, 60. no va a pasar, ¿Estás seguro? seguro. Otros 1000. Otros 1000. Otros 1000. Vamos a ver. No entiendo por qué tanto amor a Argentina. La verdad que sí, me gusta mucho ese equipo argentino. A mí nunca me ha gustado. Pero bueno, ya para finalizar una trivia, ¿no? Órale. Vamos a ver cómo andas. Si no, para que te tomes otro shotcito. ¿Está bien, Simón? ¿Cuál fue la única selección? Bueno, ¿cuáles fueron las 2 selecciones que quedaron invictas en el Mundial de Sudáfrica 2010? Invictas. Que no perdieron en todo el Mundial. Uruguay. No. Shit. ¿No? ¿Quién fue? Tómate el shot, pues. Holanda, que no, bueno, perdió con España, pero en tiempo extra. Cuenta Sí, como- sí, cuen- en cuenta- el regular no. Cuenta como empate. Y sorpresivamente, Salud. Nueva Zelanda. ¿Mm? Nueva Zelanda quedó con 3 empates en la fase de grupos, quedó fuera, pero no perdió. No perdió juegos. Bueno, pues sería todo por hoy.
Ahí lo que ustedes quieran poner, sugerencias, son bienvenidas. Y un saludo para todos y muchas gracias. Gracias.